Muy buenas y bienvenido corredor, corredora a un nuevo vídeo donde voy a contarte si es mejor entrenar series o umbral. Pues si no lo conoces, mi nombre es David Carné, soy graduado superior en actividades físicas y deportivas, además de entrenador personal de running. Y hoy voy a responder a una pregunta que recibo muchísimo, tanto en esta red social como en otras que las tendréis en la descripción, y es: David, ¿qué es mejor? ¿Hacer series o hacer umbral? Pues bien, para poder empezar respondiendo esta pregunta, lo primero que tendremos que ver es qué es cada cosa. Para eso, lo que vamos a hacer va a ser ver lo que ocurre dentro de nuestro cuerpo cuando hacemos series y cuando hacemos umbral. Esto de aquí, ¿vale?, es el lactato. Lo vamos a poner por aquí. Que es un ácido, un tóxico que nuestro cuerpo genera a medida que la intensidad sube, es decir, que las pulsaciones suben, ya que es de forma lógicamente individual a cada persona. Habrá gente que este lactato se le dispare a 400 el kilómetro y habrá gente que se le dispare a 300, ¿vale? Entonces, partiendo de la base que esto es individual a cada persona, deberíamos conocer nuestras zonas de entrenamiento, ¿vale? Como sabéis, si seguís el canal, a mí me gusta mucho seguir el método de Luis del Águila, que también os invito a que veáis su perfil, ya que aporta muchísimo valor. Yo empecé entrenando a partir de 5 zonas y lo he ido modelando también a ese método de 3 zonas, ya que al final me parece más interesante, ¿vale? Entonces, son 3 zonas donde en una tenemos lo que es esa zona 1, que son los rodajes, que hoy no vamos a explicar. Bueno, realmente esto vendría un poquito más hacia aquí. Luego, aquí a la que empieza ya el lactato a subir un poco, entramos en la zona 2, pero no se llega a disparar, ¿vale? Aquí haría referencia a zona 2 o umbral. Y en esta zona 3 tendríamos lo que son las series, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que aquí, en la zona 2, en el umbral, como el lactato, que hemos dicho que es esto, el tóxico este que nuestro cuerpo va generando, no se llega a disparar, mi cuerpo es capaz de utilizarlo y reciclarlo como fuente energética. Es decir, utilizar esto para darnos energía. Claro, ¿qué ocurre o cuál podríamos decir que es el problema? Que esto es una línea muy fina. Y si yo me excedo con el ritmo, entramos en esta zona que ya es anaeróbica, es decir, sin presencia de oxígeno, con muy poca presencia de oxígeno, entonces podemos mantenerlo durante muy poco tiempo. Y cuando ya es sin presencia de oxígeno, bueno, más que series, porque esto también podríamos hacer series con esto, pero ya es un trabajo de consumo máximo de oxígeno, ¿vale? Entonces, ¿qué es mejor, qué es peor? Las dos son necesarias para la mejora del rendimiento, las dos mejoran un tipo de componente en nuestro cuerpo, pero ahora ya conocemos qué ocurre en cada cosa y qué es cada cosa. Visto esto, vamos a pasar a ver cuándo utilizar una, cuándo utilizar otra, por qué, en base a mis características, en base a las competiciones, etc. Pues bien, como venía diciendo, habrán 3 factores que a mí me harán determinar, o que a vosotros os harían determinar, cuándo hacer uno o cuándo hacer otro. Lo primero son las características. Ahora explicaré una por una, voy a primero nombrarlas, luego otra sería el tipo de competición, y luego la última sería el momento de la temporada. ¿Ok? ¿Por qué cada una de estas es importante valorar de cara a si hago series o hago umbral? Que insisto, habría que entrenar ambas, pero en ciertos momentos una más y en ciertos momentos otra más. Empezando por la primera con las características, ya he comentado más veces que el tema de las series, al ser un mayor ritmo, ¿vale?, individual a cada persona, pero al final un mayor ritmo de forma individual, también es más agresivo, es decir, existe más impacto y sobre todo también a nivel muscular, articular y óseo, ¿vale? Y ¿qué ocurre? Que, como también he dicho muchas veces, un factor a nivel de características que es muy determinante de cara a planificar o tener en cuenta los entrenamientos es la edad, ¿vale? Una persona joven
puedes apretarle más con las series, tanto a nivel de ritmo como a nivel de volumen. Una persona más avanzada de edad o más mayor, pues hay que tener más cura porque su cuerpo no crea tantas adaptaciones, además de que tiene un mayor desgaste. Entonces eso me determinará que en ciertas ocasiones prefiera hacer hincapié en umbral que no en las series, en una persona de edad más avanzada. Luego también otra característica es la experiencia del atleta, ¿vale? Una persona que aunque sea joven, acaba de empezar a correr, al final su cuerpo no está acostumbrado al impacto de la carrera, ¿vale? Recuerdo que el running es un deporte de impacto, es agresivo. Entonces también me parece más interesante una persona que se está iniciando, tener una sobrecarga y preparar el cuerpo de forma más paulatina, con el umbral, que la intensidad es menor y vamos a seguir creando mejoras, ¿vale? Esas dos son las determinantes, y viceversa, una persona que es joven, que tiene experiencia, que no es propensa a tener lesiones, puedo, como he dicho, apretarle más en las series, ¿vale? Ese sería el primer factor que determinaríamos si hacemos más uno u otro, aunque insisto que hay que trabajar ambos. La competición, ¿a qué me refiero con esto? Pues bien, como sabemos, hay competiciones de 5 kilómetros, de 10 kilómetros, de media maratón, ultradistancia, ¿vale? Si haces trail a 8 kilómetros, 12, 25, ¿vale? 30. Entonces, como hemos visto antes, ¿vale? En esa gráfica que hacía referencia al lactato, donde teníamos esas tres zonas, pensar que mientras más larga es la prueba, ¿vale? Mientras más distancia, más kilómetros tiene la prueba, más componente vamos a estar utilizando de aquí, ¿vale? Si esto es la zona 1, zona 2 o zona de umbral y zona de series o consumo máximo de oxígeno, mientras más kilómetros tiene la prueba, más aeróbica es la prueba. Entonces, si nos paramos a analizar, ¿vale? Ese principio de transferencia que comento más veces, ¿para qué me sirve a mí matarme a hacer series, ¿vale? Indiferentemente de la distancia, desde series cortas, de 100, 200, 400, 500, series más largas, de 1000, 2000, 3000 metros, ¿vale? Si luego voy a estar, tengo una prueba que es de 42 kilómetros, como es una maratón. Insisto, no significa que no se haya de hacer, ¿vale? Creo que combinar ambas es interesante y luego puedo poner un ejemplo práctico, ¿vale? Al final del vídeo, para cerrar el vídeo, pero que, ostras, no es necesario matarse a series, sino poner el foco en el trabajo aeróbico, ¿vale? Que eso es trabajo aeróbico conjuntamente con esa zona 1, zona 2, que trabajamos con rodaje, ¿vale? Entonces, mientras más larga es la distancia, más énfasis le pondremos al umbral y menos a las series. Y viceversa, una carrera de 5 o 10 kilómetros, si la persona también, lógicamente, lo que veníamos diciendo, sus características lo permiten, podemos hacer más énfasis en las series, ¿vale? Ya que el componente anaeróbico en la competición aumenta. Y luego tenemos el punto de la temporada. ¿A qué me refiero con esto? Que al final, mientras más cerca estoy de la competición, más específico tendría que trabajar. No es lo mismo cuando yo estoy a 3 meses de la competición que cuando estoy a 3 semanas. Y aquí ocurre lo mismo que decíamos antes. Si, ostras, yo tengo una prueba de 10 kilómetros, ¿vale? Pongo un ejemplo práctico. Si yo tengo una prueba de 10 kilómetros, puedo empezar trabajando más el umbral, ¿vale? Ya que esto me va a permitir también esa curva de lactato empezarla a desplazar, ¿vale? Es decir, yo con el umbral lo que voy a conseguir es esta curva desplazarla hacia la derecha, y a medida que esté más cerca de la competición puedo hacer más énfasis en las series, donde me va a permitir trabajar esa parte anaeróbica, que también es un componente importante para la carrera de 10 kilómetros. Perfecto, y pasamos al último punto, donde vamos a ver un ejemplo práctico, ¿vale? Aquí habrían tantos ejemplos como personas, porque al final, como digo, siempre hay que individualizar, pero bueno, simplemente es para que veáis un poquito cómo hacerlo y a partir de allí lo amoldéis a vosotros mismos, ¿vale? Imaginaos que es una persona que prepara, por ejemplo, media maratón, ¿vale? Es una persona que de edad puede ser joven, por ejemplo, tiene 30 años, ¿vale? Y ya ha preparado un par de medias maratones, es decir, será su tercera media maratón. Entonces, lo que ya busca no es tanto ser finisher, sino mejorar su marca, ¿vale? Puede tener, por ejemplo, quiere bajar ahora de la hora 45, ¿vale? Como vemos aquí es que habrían tantas combinaciones, como he dicho, como propias personas, ¿vale? Esto simplemente es un ejemplo. Entonces, con esta persona, lo primero que habría que conocer es cuántas semanas le quedan para la competición. Por ejemplo, podrían quedar, lo invento, 8 semanas, ¿vale? 8 semanas hasta la competición. ¿Qué haría yo si la persona no está lesionada, lógicamente?
podríamos empezar trabajando bloques de umbrales juntamente, lógicamente, con entrenamiento de fuerza y entrenamiento de rodaje, que sobre todo hay que poner énfasis en él, ¿vale? Que tenéis otros vídeos en el canal comentando cómo se hacen. Entonces, lógicamente, siempre, como digo, una parte de calentamiento, siempre que hago un entrenamiento de calidad, que podríamos empezar calentando, por ejemplo, 4 kilómetros, ¿vale? Luego pasaríamos a la parte específica, donde haríamos umbral, que el umbral, aquí lo ideal sería hacer, o sea, lo óptimo sería, como he comentado más veces, una prueba de esfuerzo, ¿vale? A partir de ahí sacarán tus umbrales, sacarán tus ritmos de zona y demás. Luego, otra opción sería hacer un test, ¿vale? Y luego, otra opción es si esta persona, por ejemplo, bueno, si la tiene 8 semanas, me hubiera gustado que no lo hubiera hecho ese fin de semana, pero imagínate que ha hecho esta media maratón este fin de semana y la ha hecho en 1 hora 50. Es decir, a un ritmo de 5:12, ¿vale? El umbral se asemeja bastante al ritmo de media maratón. Sí que es cierto que, bueno, más o menos umbral podríamos mantenerlo durante 1 hora, entonces más ritmo de maratón de media maratón de gente más avanzada, más profesional o élite. Entonces podríamos, por ejemplo, el umbral de esta persona que lo hiciera a 5:15, ¿vale? Porque al final, como también he comentado más veces y como comenta Luis, al final no hace falta correrlo lo más rápido posible. Tu cuerpo va a seguir creando adaptaciones. De hecho, muchas veces puede ser contraproducente, también en base a esas características de persona más avanzada o poca experiencia en cuanto a lesiones y demás, ¿vale? Entonces, podríamos empezar haciendo 6 kilómetros. Aquí también yo lo determino en base a lo que venía haciendo la persona. Si la persona viene trabajando conmigo ya desde hace un tiempo, ya sé lo que estamos haciendo, y si viene de nuevas, pues analizo lo que estaba haciendo e intento que el cambio sea sutil, ya que si el cambio es muy agresivo también al final no deja de ser un estresor extra para el cuerpo. Entonces, en base a lo que está haciendo la persona, pues son más 5, son más 7, ¿vale? Pero una media de 6 podría ser correcto. Y pasaríamos a enfriar 1 kilómetro, ¿vale? Esto me permitiría acumular un volumen de 11, pero sobre todo lo importante es que estoy trabajando ese desplazamiento de la curva de lactato que habíamos comentado con esta sesión específica, ¿vale? ¿Qué ocurre o cuál sería la progresión? Por ejemplo, si el cuerpo está asimilando bien, si estamos yendo al rango de pulsaciones correcto, ¿vale? Sabría que conocer sus pulsaciones, lógicamente, y todo. Podríamos incrementar, ¿vale? Podríamos incrementar, por ejemplo, a 7, en vez de 6 que fueran 7, o hacer dos bloques, o hacer 3 bloques, ¿vale? Es decir, entre esto como series, descansar entre ellos, y a medida que me vaya acercando a la competición, puedo, por ejemplo, esto lo dejaría igual, o aquí añadiría un poquito más de calentamiento, 5 kilómetros, por ejemplo, y pasaría a hacer, por ejemplo, 2 series de 1000, 2 por 1000, más los 6 de umbral, ¿vale? Claro, esto no de una semana a otra, como digo, pues pasaría primero a lo mejor a hacer 7, luego a hacer 8, o 2 de 8, o 2 de 4, y luego ya metería series de 1000, donde había ese trabajo anaeróbico, ¿vale? También gastaría esa vía metabólica para luego dejar paso a esta del umbral láctico, ¿vale? Claro, como he dicho, insisto, es que esto es individual a cada persona, la progresión lo mismo, ¿vale? También irá en base, como digo, al análisis de cómo vaya semana a semana. Así que, como digo también siempre, si necesitáis una ayuda más personalizada, tenéis un link debajo de este vídeo. Así que nada, corredor, corredora, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que algo de esto te haya podido servir y sobre todo, que como digo siempre, que lo pongas en práctica, que no te quedes solamente con la información. También te animo a compartirlo con un compañero o compañera al que le pueda ser de utilidad. Déjame un buen like si te ha gustado y suscríbete al canal para no perderte ningún vídeo. Y ahora sí, y como siempre, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por tu atención y nos vemos en el próximo vídeo.